Ya se acabó la música, ¿eh? Muy bien, Inge. Ok, ok. Vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a... Que no estoy presentando, ¿verdad? ¿O sí? No, Inge no está presentando. ¿Y por qué? Siempre les encanta ¿por qué no me regañaron ahora? Ah, no, no son de aquí, ¿verdad? Los que me regañan. Ahora sí. A ver, a encontrar la carga máxima que soporta esta columna con una excentricidad de 5.5 centímetros. Y la altura son 6 metros, está empotrada abajo y libre arriba. El esfuerzo permisible, el FY de esa columna que es de acero, son 1520 y el módulo de elasticidad es 2.039 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es la sección, esta es la sección de la columna. Es una T, esta es la sección de la columna. En la dirección del eje horizontal es simétrica, el centroide es precisamente por el centro geométrico de las figuras. Y en la dirección vertical no. El eje, como la figura no es simétrica, entonces tenemos que encontrar la posición del eje vertical. Tomamos un punto aquí de referencia, este punto de acá, el más alejado y hacia abajo, y de aquí hacia acá calculamos la distancia D, que es la altura, que es la posición del eje vertical. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, para encontrar esa posición D, recuerdan, sería así. Ah, el área 1 por su distancia 1 más el área 2 por su distancia 2 entre la suma de las áreas. El área 1 es de la primera figura de 3 por 15 y el área 2 es de la segunda figura de 25 por 5. El D1 es la distancia que hay desde el extremo del punto de referencia hasta el centroide de esta primera figura, eso es D1. Y D2 sería también desde ese punto de referencia hasta el centroide, ese sería el D2. Y el área pues es 3 por 15 y la otra es 5 por 25. Y eso me da entonces 14.85, que es la distancia que hay desde el extremo hasta nuestro eje vertical. ¿De acuerdo? Luego vamos a calcular las inercias. La inercia alrededor del eje horizontal, del eje horizontal y alrededor del eje vertical, para checar cuál es de estas dos la menor. La inercia, recuerda, pues ya la vimos que ya habíamos dicho que era con la inercia alrededor del eje vertical de la figura 1 más el área por su distancia al cuadrado. Así, de la figura por... Bueno, es la horizontal, sería alrededor del eje horizontal también de cada figura, ¿verdad? No. ¿Sí? Sí era vertical, perdón. Así. Entonces sería la inercia alrededor del eje vertical sería 3 por 15 al cubo sobre 12 más el área 3 por 15 por la distancia D. Esta distancia D es la distancia que hay entre el centroide de la figura de 3 por 15 y el centroide de la figura completa. Más la inercia sería alrededor también del eje vertical de esta, que sería 25 por 5 al cubo sobre 12 por el área 5 por 25 por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado sería la distancia que hay entre estas dos líneas, entre el centroide de la figura de 5 por 25 y
el eje de la figura compuesta. Sí, entonces ustedes dicen, muy bien, muy bien, muy bien, Muy bien, ¿y qué? muy bien, muy bien. Ok. Ay, qué padre. ¿Qué voy a hacer con ese Bluetooth que no sirve? Chihuahua. A ver. Taratatara. Este es el centroide, la distancia del eje vertical. Sería 3 por 15 sobre 2, que sería la distancia que hay desde el extremo izquierdo hasta el centroide de la figura de 3 por 15, más el área de 5 por 25 por la distancia que hay desde el extremo de referencia hasta el centroide, que serían 15 más 2.5, sobre el área 3 por 15 más 5 por 25, y eso me da 1485. Esta es la distancia al eje vertical. Entonces, ya que tenemos el eje vertical, sacamos la inercia alrededor de ese eje. Y entonces tendríamos, la inercia sería 3 por 15 al cubo sobre 12, que es la inercia alrededor del eje vertical de esa figura, más el área 3 por 15 por la distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado es la distancia que hay desde el centroide de la figura hasta el centroide de la figura completa. Entonces, el centroide de la figura es 15 sobre 2 y el centroide de la figura compuesta es 14.85. Entonces, esa diferencia es la diferencia que hay entre esos dos ejes paralelos y esa distancia es al cuadrado. Luego, la otra inercia sería 25 por 5 al cubo sobre 12 más 25 por 5, que es el área, por la diferencia o por la distancia que hay entre el centroide de la figura de 5 por 25 y el centroide de toda la figura compuesta, que sería 15 más 2.5, pues son 17.5, menos los 14.853 me da la distancia que hay entre esos dos ejes paralelos al cuadrado. Y esa inercia me dio 4.412. ¿Sí lo van verificando? Inge, ¿me podría hacer el favor de subirle poquito ¿A quién? a la pantalla, por favor? ¿Ahí? Sí, ahí está bien. ¿O subirle al tamaño? No, 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 así se ve bien, a la pantalla. Ok. A ver, ¿si lo están viendo ahí? ¿O no? Sí, sí se ve. Sí. Sí, que sí se ve. Ok, porque pensé que no se había borrado. Entonces, esta es la inercia
Y como pueden ver, pues esa es la inercia menor. Entonces la guardamos ahí en esa variable que se llama inercia menor. La otra inercia es alrededor del eje vertical. Y el centroide pasa por los mismos puntos. Entonces, nomás calculamos la inercia alrededor del eje horizontal. Entonces sería 15 por 3 al cubo sobre 12 más 5 por 25 al cubo sobre 12. Y eso me da ya la inercia. El área por la distancia al cuadrado da 0 de las dos porque los ejes coinciden. Entonces, pues no tenemos, no tenemos bueno, ese es el valor. Entonces, con ese valor, vamos a calcular primero la carga crítica de pandeo con la inercia menor, que serían los 4.412, sobre K por L al cuadrado. K va a valer 0.7 porque está empotrado y articulado. Y la longitud pues son los 600. Y la otra carga que vamos a revisar es por fractura, por falla del material, que sería el esfuerzo permisible por el área. Estas dos son como axial. Y luego vamos a calcular el esfuerzo máximo como excéntrica. Entonces, la carga crítica de pandeo sería pi al cuadrado por 2.039 por 10 a la 6 por 4.412, que es la inercia menor, que es por donde se pandea, sobre 0.7 por 600 al cuadrado. Eso me da 503.331. Y la carga por fractura serían 2.520 por el área. El área de la sección serían 258.400. De esas dos, la menor es la carga esta por fractura, 258.400. Así, la menor sería 258.400. Entonces ya nosotros podemos decir que esta carga de 258.000 como axial no falla el material ni se pandea. Pero nos hace falta encontrar el esfuerzo como excéntrica. Tenemos una excentricidad, esa carga va a estar excéntrica a una distancia de 5.5 centímetros. Entonces la excentricidad es 5.5. La distancia C es la distancia desde la fibra, desde el centroide hasta la fibra más alejada, pero sería en dirección de la compresión, que serían entonces 20 menos los 14.853. ¿Cómo es eso? ¿Recuerdan? Nosotros tenemos la columna. Esta columna, este es de 5 por 3 y este es de 3 por 15 y esta es la de 5 por 3. Tenemos la columna colocada en esa dirección. Entonces, la excentricidad es hacia acá. La excentricidad es del centroide hacia la derecha, del centroide hacia la derecha, hacia adelante. Esta columna se va a pandear así, en esta dirección. Entonces, la distancia C es desde el centroide hasta la fibra más alejada. El centroide lo tenemos a 14.85 y la fibra más alejada pues sería en este extremo, aquí al final, porque la flexión va así, y la compresión entonces se da en esa dirección. Por lo tanto, el valor de C serían los 20 menos los 14.85 me da esta distancia, que es desde el centroide hasta la fibra más alejada en compresión.
¿Está clara esa parte? Carla, Sí, que está claro. Lisette, Ángel, Sí, Inge, está claro. Jonathan. Sí, Sí, está Inge. claro, ingeniero. Ok, Todo claro, Inge. ok. Entonces, esa distancia pues sería esa diferencia, ¿no? Creo que era como 7, 5 puntos y tantos. Ok. Entonces tendríamos así 20 menos los 14,85 da 5,147. Este es el valor de C. Entonces con ese valor de C es con el que vamos a calcular el esfuerzo máximo, pero antes calculamos la inercia, perdón, el radio de giro. El radio de giro es la inercia sobre el área. La inercia sobre el área. Pero esa inercia coincidió que en esa dirección es la inercia alrededor del eje vertical. Entonces, la definición de esa inercia es la inercia alrededor del eje que es perpendicular a la excentricidad. La excentricidad es hacia la derecha, entonces el eje perpendicular es este vertical, es alrededor de donde se está dando la flexión. Entonces, esa es la inercia que va a soportar la deformación. Por lo tanto, el radio de giro es esa inercia alrededor del eje vertical, perdón, sobre el área. Sobre el área. Que la inercia menor que son los 4,400, entre el área que era la suma pues de esas dos secciones, ¿no? Que eran 170. La excentricidad son 5,5. Ya ese es un dato que nos lo proporcionaron, pues. Entonces, ese sería la excentricidad. El módulo ya lo tenemos, la K sería 0,7, la longitud son 600, en este caso son 600 centímetros, 6 metros. Y calculamos entonces el esfuerzo máximo con la fórmula de la secante. Y esa expresión pues me da 5,367, que es mayor que el esfuerzo permisible. Por lo tanto, pues no le podemos poner esa carga porque va a fallar el material como excéntrica. Y entonces lo que vamos a hacer es resolver, pasar este esfuerzo lo pasamos para la derecha y lo igualamos a 0. Entonces, eso me va a permitir, este esfuerzo máximo debe ser el esfuerzo permisible, por lo tanto pasamos el esfuerzo permisible hacia la derecha y resolvemos. Lo que estamos buscando es la P. Estamos buscando esta carga que hace que la columna tenga un esfuerzo de compresión, pero en este caso el esfuerzo de compresión pues es el máximo, el de 1520. Entonces lo resolvemos para X y vamos a tener que la carga son 105,497. Esa es la carga máxima entonces que le podemos poner y no va a fallar el material como axial, no se va a pandear como axial y tampoco va a fallar el material como excéntrica. Y bueno, lo podemos checar, ¿no? Este esfuerzo, si lo verificamos entonces sería la P max y eso me va a dar como excéntrica un esfuerzo de 1520, que es el esfuerzo permisible. Por lo tanto, esta carga pues la podemos usar. Solo que nos falta revisar la deformación. La deformación permisible sería la longitud de la columna sobre 240, pues me da 2,5.
Y la deformación máxima con esa P más que le pusimos, que era la de 105, me va a dar 1.81, que es menor entonces que la permisible. Por lo tanto, esta de 105.000 es la carga que le podemos poner como excéntrica también a esa columna. ¿Tienen preguntas? Por el momento no. No, Inge. Todo bien, ingeniero, hasta el momento. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué le pasó a mi compu?